más universidad. Radio Universidad Austral de Chile. Síganos en redes sociales como Radio UH Valdivia en Instagram y Facebook, @Radio UH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouh.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidas. Ya estamos en República de los Ríos, aquí en Radio Universidad Austral de Chile, en el 90.1 en la FM y en Facebook Live. Ya nos vemos, nos vamos a ver en el streaming de República de los Ríos. Miguel Ángel Millar, ¿cómo estás? Aquí intentando verlos, saludándolos con algún eco. No, ya desapareció el eco. Comenzando una nueva semana bajo la lluvia, bajo la fría lluvia del sur, para saludar no solo a quienes nos acompañan aquí en Valdivia, no solo a quienes comparten este temperamento ya invernal. Entendemos que ayer, hoy de madrugada o ayer a última hora, ya se celebró Huechipanto aquí al sur del Biobío. Ya estamos en pleno invierno entonces. Pero claro, también queremos saludar a quienes acompañan de la señal de la radio desde otras latitudes. Sabemos que a esta hora, a propósito de la audiencia de República de los Ríos, es como es habitual también desde otros continentes, incluso que en estos días pasan ya parte del verano, están sumándose a nuestra audiencia. Así que saludos para todos. Y en nueva normalidad, además. Y en nueva normalidad, sí, recién estaba conversando con alguien en Barcelona y me decía que mira, claro, ya estaban en la playa, había todo volviendo a la normalidad, no sé si nueva, ¿eh? Yo creo que tiene harto de recocida esta normalidad, pero bueno, normalidad al fin. Oye, saludemos a Matías Fernández, que ya está con nosotros. Matías, ¿cómo estás? Bien, hola Víctor, hola Miguel. Bienvenido. Acá también partiendo un lunes que esperamos que con el Huechipanto del sábado partamos un nuevo ciclo, giro del año que nos dé otra forma de terminar lo que hasta ahora este gobierno ha perpetuado. Estamos en un momento más duro que la cresta, hay que decirlo con esas palabras. Tenemos cerca de 5.000 fallecidos y que se podrían expandir a 7.000 solamente por revelar la oscura lista que tenía escondida Jaime Mañalich. Así que partimos una semana por lo menos ya revelando ciertas verdades que es importante trabajar. Exactamente. O sea, bueno, hay siempre esta cuestión de que uno le gustaría partir de otra manera, poder decir, no sé, o sea, que las cuestiones esenciales están cubiertas, pero el momento de la crisis es que ni siquiera ello, ¿no? Ese es el punto, digamos, el punto de inflexión que se ha provocado en estas últimas, yo diría 2 semanas, después de la salida de Jaime Mañalich. Hay una especie de no sé, de sinceramiento, de autosinceramiento, digamos, todos tratando de decir hasta qué punto la crisis realmente te está afectando. Y lo que yo veo, por lo menos en la prensa, es que todas las visiones son relativamente pesimistas respecto del futuro inmediato. No sé si más allá, porque se ha dejado de hablar del horizonte, de la baja de la curva, ¿no? O incluso del pic, ¿no? Se ha dejado de hablar de ello porque en definitiva se asume de que no solo una cuestión comunicacional, sino que esencialmente una cuestión de incertidumbre que hasta hace 2 semanas en el discurso público no se reconocía. Esa era la diferencia, ¿no? Ahora, no es que tampoco el ministro ande hablando de esto, pero sí, efectivamente, ya se reconoce formalmente de que no hay salida, ya pactada, digamos, con el futuro, digamos, ¿no? No hay plazos que tengamos al frente. No hay plazos ni autoimpuestos, ni definidos estratégicamente, ni nada de ello. O sea, se está pensando solamente en que no colapse más
el sistema. Y lo que tenemos de información desde Santiago es que los hospitales están colapsados según la información que entregan los que trabajan en salud. Yo en eso te preguntaría también, Matías, cómo tú has recibido información por otras vías, a ver qué se dice. Mira, la verdad, yo antes de partir este lunes yo venía con bastante... como hay otras veces donde, precisamente lo que decías tú, como venía con la cabeza fría de que habían elementos que eventualmente se podían corregir, que podíamos dar un giro finalmente hacia una estrategia que, entre comillas, tomara estos términos que fueron ocupados latamente, como aplanar la curva, llegar a un pic, finalmente que la curva de contagio no sea tan rápida, etc. Pero hoy tenemos una conjugación de cosas que lamentablemente están fuera de control. En primera instancia, el cambio de ministro, que no necesariamente significa un cambio de estrategia. Primeramente, yo creo que el ministro lo que está tratando de hacer es recuperar la confianza, incluso tanto de la ciudadanía como de las instituciones públicas, e incluso dentro del propio ministerio. Cuenta de ello es, por ejemplo, cómo los funcionarios de salud han tenido que finalmente, más que adecuar, porque en el fondo no ha habido cambios rotundos más allá de la estrategia de la APS del trazar, seguir, aislar, seguir, trazar, pero la recuperación de confianza ha sido compleja. Ahora, dicho eso, creo que también estamos en un punto tan complejo que la curva de contagio, o ya llamémoslo la explosión de contagio, está afectando precisamente a las personas que hoy deberían estar dando el ejemplo número uno. Hay situaciones en el país donde finalmente hay lo mismo que pasó con Carabineros, da cuenta de ello, o sea, como instituciones, y no descartemos, porque lamentablemente no puedo decirlo, pero también tanto fuera de la comuna, o sea, fuera de la región de Los Ríos como en la propia región, finalmente hay autoridades que se tratan de pasar el propio protocolo para poder tener el examen, y eso a raíz precisamente de que están cometiendo actos que pueden aumentar el contagio, que están prohibidos lisa y llanamente, como juntarse a carretear, o sea, como se van conjugando este tipo de cosas, por ejemplo, como lo que nos pasó con el Ceremi Fede Simic, que hoy lo vemos como una falta suave, un poco, lo que fue incluso el propio Felipe Rifo en algún minuto decía como que esto era Contraloría verá y se verán, ¿cómo se llama? Las acciones que se toman. Pero ahora, hoy, que vemos los resultados precisamente de ese relajo, es que vemos el impacto. Y probablemente no haya sido solamente el Ceremi esa vez. Probablemente tengamos alcaldes, probablemente tengamos otras autoridades que hoy se juntaron y están mirando esto de una forma tan... Y ahí te lo digo como súper sentidamente lo que yo puedo recoger del gobierno regional, tan electoralmente, tan visto esta cosa de esta batalla de recuperar o ganar un poco de terreno para lo que viene, que llega a ser dañino. Y en los equipos de salud, el problema es que se están resintiendo. No hay equipo de salud que dé para un ritmo tan agitado durante 3 meses. Hoy todos los que son los protocolos, por ejemplo, de resguardo han tenido que adecuarse, porque simplemente tenemos equipos de salud que están reventados. Y también obedece también que el ministerio nunca fue capaz desde un comienzo de poder ordenar esto para, por ejemplo, reconvertir personas que hoy, tanto en la red secundaria, como son los hospitales, como en la atención primaria de salud, están recién como acomodándose a acciones que debieron haber hecho con mucha anterioridad. Por ejemplo, o sea, en los hospitales finalmente tenemos, y un saludo a todos los colegas, pero por ejemplo hay odontólogos que trabajan en el hospital que podrían estar prestando ayuda, por ejemplo, en otras áreas que hoy no se hacen. Ahora, no es el caso de todos. Por ejemplo, hay centros de atención primaria que han tomado la iniciativa.
tanto en los CEFAM Sabat, como en Gachilla, como en Las Ánimas, acá en la ciudad de Valdivia. Ellos han reconvertido, por ejemplo, personal interno para poder hacer otras funciones que no le competen. Pero ha sido por mera voluntad de las propias direcciones de los CEFAM, no porque el ministerio haya tenido una estrategia ordenada. Entonces, lamentablemente, tenemos equipos de salud resentidos que han tenido que aguantar los embates de un ministerio que no ha sido capaz de poder llevar esto. Al mismo tiempo, una seremía de salud que hemos podido ver en los medios que ha tenido incluso la potestad o la fuerza de incluso increpar autoridades comunales y regionales con respecto al rol que han desarrollado y con sus propias palabras que han tenido, pero lamentablemente la seremía en este caso, que podría ser un actor fundamental, no tiene la toma de decisión. Finalmente, ¿quién es el que toma las decisiones? Es un equipo regional que más encima en su primera autoridad, que es el intendente, delega toda la responsabilidad al gobierno central. Entonces, como tenemos esa serie de factores que hoy, por lo menos a mí me tienen como bastante como más preocupado que antes, porque significa que eventualmente las regiones, sobre todo por ejemplo la nuestra, que entre comillas teníamos una tasa baja y una serie de elementos que nos hacían pensar o estar más tranquilos, puedan ser las regiones que en 2 semanas más, 3 semanas más tengan explosiones importantes, como ya pasó en Valparaíso, o como ya pasó en el norte incluso con Antofagasta. Entonces, creo que por ahí va un poco la reflexión que puedo hacer de lo que ha pasado. Víctor. Sí, bueno, esa es la línea un poco de la preocupación que hay, yo diría más transversalmente. O sea, no, me parece que efectivamente hay un problema con la política en este minuto, que es precisamente de lo que veníamos hablando antes de la pandemia, ¿no? La falta de confianza. Entonces, en este minuto no se ve a los políticos como interlocutores en función del liderazgo necesario para una crisis como esta. No se los ve nomás, digamos. O sea, ¿por qué? Porque la conducción de una crisis no la puede hacer cualquiera. Como tú bien decías, desde la administración incluso de las secretarías regionales ministeriales, que entiendo ayer estuvieron reunidas con el ministro latamente, ministro de Salud, digo, no pueden ellos siquiera ejercer roles de administración por ejemplo, en este minuto de las expectativas de las regiones, precisamente por la incertidumbre. Entonces, en esas condiciones, imagínate nosotros, digamos, imagínate los ciudadanos o los otros sectores políticos que uno podría decir, ya, pero entonces ustedes asuman el rol que les compete. Es que el rol que les compete en este minuto cambió totalmente. Ya no nos compete, digamos, ¿no? Y ese es el punto. O sea, tenemos que buscar certidumbres donde no las hay. Entonces, hacer este ciclo permanente todos los días de decir que no hay respuesta, ya se volvió repetitivo porque no las puede haber nomás. Y esa es quizá la gran cuestión en este minuto, digamos, ¿no? De pasar a otra etapa en la que, por ejemplo, en el mundo, digamos, se asume que la enfermedad incluso puede volver una vez que tú ya desarrollas todo el proceso de vuelta, comillas, a la normalidad. Eso es lo que está asumiendo el hemisferio norte, China mismo, y por lo tanto no hay ninguna razón para creer que eso no nos suceda a nosotros en 2 o 3 meses más cuando estemos en otras condiciones. Incluso con menos casos. ¿Miguel? Sí, no, yo 2 cosas, 2 o 3. La primera, a propósito de lo que decía Matías, que esto ya colapsó en Santiago, que ya colapsó en Valparaíso, Antofagasta, bueno, ahí Calama, Antofagasta, Calama y Concepción. Yo las noticias que llegaban el fin de semana desde Concepción dicen que la curva lleva un ritmo un poco más lento, pero con los mismos resultados. Y los especialistas nos han dicho que esa es la realidad que dentro de algunas semanas muy breves vamos a estar enfrentando en el resto de las capitales regionales, las ciudades de más de 100.000 habitantes de Chile, que no son muchas, pero que tampoco son pocas. Y entre ellas, por supuesto, está Valdivia, Osorno, Puerto Montt. Eso es una cosa. 2 o 3 semanas más, probablemente un mes. El horizonte no parece no ser muy distinto.
Lo segundo, yo quería adelantar dos noticias para la programación de la mañana. La verdad no sé si los voy a poder seguir acompañando. La primera es que hoy día regresa el programa de la Facultad de Filosofía y Humanidades a las 10 de la mañana. Estaba viendo acá a nuestra colega Carolina Angulo conectada a esta transmisión. Un saludo para ella, la vamos a estar esperando. Sebastián, por supuesto, está atento ahí a coordinar todos los detalles de la puesta al aire de esa información. Lo tercero es que para las 11 de la mañana acabamos de confirmar una entrevista con el director del Hospital Base de Valdivia, una noticia que tú podrías adelantar y comentar, y tiene que ver con el desarrollo y la posibilidad por fin de informar acerca de el estado de desarrollo del proyecto de plasma convaleciente. Nosotros lo comentamos en algún momento aquí mismo en la República de los Ríos, a propósito de la insistencia del ministro de que mira, ese proyecto no tenía ni una viabilidad, e incluso que hasta era peligroso para la salud humana, a propósito de la posibilidad de que ahí lo que se esté expresando simplemente sean intereses comerciales de gente de la industria farmacéutica y qué sé yo, que se expresan incluso a través de la titularidad de la cartera. Podrían hacerlo de salud en este caso. A propósito de que habían otros proyectos de tratamiento, proyectos de investigación de tratamiento para pacientes de COVID-19 corriendo en otras clínicas, en las cuales incluso el mismo ministro, entiendo, estaba señalado como accionista. Corrígeme si miento, Víctor. Lo tercero, eso era lo segundo. Y lo tercero es que el profesor Roberto Morales ya está en línea y yo quería saludarle y darle la bienvenida. Roberto. ¿Cómo estás, Miguel Ángel? Bien aquí, disfrutando del primer día del invierno, entiendo. Sí, bueno, Mari Pupeñí, Mari Pulamien, Mari Víctor, Mari Matías, que me calé mi Pupeñí. ¿Cómo es eso? No hay ningún retorno, ninguna respuesta, estoy hablando solo. El idioma más antiguo de este territorio, por lo menos hablado hace 15.000 años. Y nada, ningún retorno. Víctor Godoy Millán, que me calé, Peñí. De los Millanes de Extremadura. Ya, de Extremadura. Claro. Bueno, aquí estamos con el Guñol Tripantu, estamos con el Huet Tripantu, como quieran llamarlo. Y nada, pues, es un gusto poder verlos y escucharlos dentro de todo este panorama tan trágico, digamos, que cada día nos amanece con este panorama trágico. Te vi, Roberto, dígame. A propósito de retornos, te vi en un streaming sobre la historia de la cultura comunista en el pueblo mapuche. Me viste en un streaming, ya. Sí, en Facebook. Traducido eso al Mapuzungún sería En que Facebook. viste un Peri Montún, digamos. ¿Ah? Puede ser. Claro. Y no fue un sueño, no fue solamente... Ni tampoco una pesadilla. No, ni una pesadilla, ni un mal sueño, sino al revés. Claro, lo que sucede es que el Partido Comunista de la región de la Araucanía tiene a través de un dispositivo, una aplicación, instaló un programa diario. Entonces, en ese programa y en otros hay iniciativas para poder referirse al momento, ¿no? Casi todos los encuentros hoy día son virtuales, por no decir todo. Entonces la gente organizada desde distintos lados organiza actividades. Entonces yo participé en una actividad de un grupo que se denomina Célula José Manuel Santiago, como un ciclo formativo, ¿no? Y autoformativo, en donde se me pidió que si podía aportar con alguna de las cosas que yo trabajo, y una de ellas es que tengo sistematizado más o menos, ¿no? Es contradictorio decir sistematizado y más o menos, pero es que es un trabajo abierto, ¿no? Acerca de cuál es la relación que los mapuches han tenido con las distintas organizaciones políticas, y en particular con el Partido Comunista de Chile, que no voy a repetir, digamos, fue casi una hora, me comería todo el programa, pero en síntesis hay algunas sorpresas, como para alguna gente sorprende el que el Partido Comunista de Chile, más bien los mapuches, y particularmente de esta región, parten muy tempranamente en el siglo XX en la relación, desde los años 20.
en la zona Yo de lo que Panguipulli. te iba a preguntar es si antes no hay antecedentes, antes del siglo XX. Hasta donde yo sé, no, mira, por el lado de revisar O sea, me el refiero a la trabajo que política, hizo- digamos, ¿no? A la participación en la a naciente la política república, en general, ¿no? Más allá claro, del Partido sí, Comunista. sí, por supuesto. Diríamos que con el Partido Conservador o el Partido Agrario Laborista, Mm. está Manuel Manquilef González, por ejemplo, que ya tenía escritos propios en 1910. En el 1900 había escuelas, eh, digamos, dirigidas por mapuche, pero escuelas en mapuche que enseñaban el castellano. Entonces, en una de esas escuelas, que estaba cerca de Temuco, no en Temuco mismo, se crió, digamos, Manuel Manquilés González, que es de Pelal Metrenco, ahí en las tierras en donde instalaron el nuevo aeropuerto, para que la gente se ubique. Ese es Pelal, en el sector de Metrenco, y de ahí son los Manquilés. Y Manuel Manquilés fue un sujeto muy destacado porque ya escribía bilingüe en castellano y en mapuche. En 1910 participaba en actividades, era ayudante del que era el director del Liceo de Hombres, ¿cierto? Que escribió o que trabajó con mapuches. eh, Tomás Guevara, lo conocía Ricardo Lacham. Bueno, era lo que para algunos es un ilustrado muy temprano ya, ¿no? Y posteriormente él fue candidato a diputado y fue electo diputado en 2 oportunidades. Y aquí, para el dolor de algunos, la iniciativa y propuesta de la primera ley de liquidación y más bien división de las comunidades, de los LOF, fue de Manuel Manquilés González, y en el periodo de la dictadura de Ibáñez. Entonces, hay algunos datos que remecen un poco ciertas visiones que señalan que las cosas siguen un solo camino, que ser mapuche es ser bueno, comunidad, LOF, no, también hay un sector muy importante, no tan amplio, no tan significativo, pero sí hay un sector de mapuches que vio muy tempranamente que para ellos el futuro estaba en el capitalismo, ¿no? En la liquidación de la comunidad, etcétera. Eso. Sí, bueno, ahí hay materia, ¿ah? Porque de verdad es interesante yo supongo que está en línea el streaming que hicieron, pero es interesante ver la continuidad además del proceso, ¿no? Y por eso yo te decía, claro, para atrás uno podría seguir, quizás se encuentre con sorpresas, ¿no? Un poco tú lo has descrito. El reciente proceso de politización de la cuestión mapuche para el Winca, digo, ¿no? Cuando el Winca se problematiza con el tema del pueblo originario, ¿no? La lengua, pero quizá mucho más que la lengua, a propósito de de lo que tú decías al principio, es la cuestión de la cosmovisión y la valoración en general, ¿no? O sea, eso sí ha cambiado en Chile. Es muy difícil hoy en día, por ejemplo, que no encuentre relaciones entre movimiento popular, como podríamos entenderlo hoy, o sea, las organizaciones sociales de base, ¿no? Las organizaciones que se plantean construir socialmente territorio, y en la cosmovisión, o sea, eso ha penetrado mucho, incluso en las organizaciones políticas, ¿ah? Y lo que yo te escuchaba también ahí era que evidentemente los partidos tradicionales son los que sufrieron, porque tenían una visión respecto de las clases que les impidió leer la nueva situación nomás. La cuestión del conflicto de clases le impidió leer de buena manera la necesidad de incorporar una forma de hacer política que era distinta nomás, ¿no? Que no era inclusiva, digamos, sino que más bien era reconocer que en la cosmovisión eso no estaba. Claro, es un tema de, pucha, como no soy muy poético, me gustaría ser capaz de usar metáforas, pero como estamos pasando del solsticio, es como querer, digamos, si estás en una estación, ¿cierto? De otoño, querer vivir el verano, ¿no? Es decir,
todo el mundo en un sistema capitalista, la relación de dominio más evidente ha sido la relación de dominio de clase. Así pasa con el tema étnico y pasa con el tema del dominio patriarcal, ¿no? Que a pesar de que algunas organizaciones políticas emancipadoras, ¿no?, vinculadas al proyecto de la transformación, incorporaron tempranamente el tema del dominio de género. Pero sí, efectivamente yo diría que lo emergente, ¿no?, la clase obrera, el proletariado emergente en una sociedad industrial que pretendía modernizarse como en Chile y en buena parte del mundo donde está el capitalismo, lo que resultaba a todas luces que había que hacer era trabajar organizar y generar conciencia y emancipar a los trabajadores. Pero también tempranamente hubo gente que planteó que la emancipación de los indígenas era obra de los propios indígenas, como José Carlos Mariátegui en Perú, Sí. como José María Arguedas también en Perú, como el escritor Escorza. En Chile tenemos también gente que lo planteó tempranamente, como Alejandro Lipschutz, y mucha de la gente que defendía la importancia de la comunidad y del LOF, no siendo mapuche, a todo esto, pero entendiendo muy bien, y claro, organizaciones políticas mapuche existen, ya han existido, pero de otro modo no podría existir como sociedad, pero sí organizaciones políticas a la manera chilena fueron existiendo. De hecho, muchos dirigentes mapuches formaron sociedades de socorros mutuos, como Manuel Aburto Manguilef, corporaciones. Fíjate los nombres que tenían, sociedades de socorros mutuos, muy similar a las organizaciones que se daban a nivel obrero, o corporaciones, la Corporación Araucana, Asociación Nacional Indígena, que era una asociación, etcétera. Quiero decir que siguieron un rumbo propio los mapuches, pero además fueron generando organizaciones que lograban articularse con lo que estaba pasando en el país. Uh-huh. Ahora, sucede que hoy día, por ejemplo, si uno nos escucha y particularmente te escucha a ti, Víctor, o incluso a Miguel Ángel, uno podría decir que ustedes ponen énfasis legítimo, y yo estoy de acuerdo con eso, en el descrédito de la institucionalidad política, porque es un dato de realidad, pero hay un fuerte énfasis en eso, ¿ya? Matías también está de acuerdo, pero como él participa, yo también participo en una organización de la institucionalidad política, lo asumimos, pero no lo ponemos tanto énfasis. La mayoría de los mapuches hoy día no participa en partidos políticos chilenos, ni siquiera en el partido político mapuche dentro de la legislación chilena, que es Gualmapuhuen, pero sí históricamente han participado en prácticamente todos los partidos políticos, con una mayor presencia masiva, organizada, en los partidos que les proponen o les proyectan o trabajan por recuperación de tierra, recuperación de territorio, reconocimiento cultural, y ahí la izquierda chilena ha tenido un rol protagónico, ¿no? Es decir, al revés de lo que muchos dicen que los mapuches votan a la derecha, cosa que se podría contrarrestar con números, ¿cierto?, con los estudios electorales. Más bien lo que ha sucedido es que los mapuches se han comprometido con proyectos que les impliquen, como insisto, reconocimiento de su modo de vida, sea en el plano más económico-social, económico-político, visionario. Pero es muy importante lo que tú destacas, Víctor, porque hoy día mucha gente organiza en los colegios, en sus redes sociales, en lo que sea, lo que es la celebración del Huetripantu, Huiñol Tripantu, como se estime llamarlo. O sea, eso es, yo no diría que es que los mapuches hayan influido a tal punto que hoy día la gente que no es mapuche lo incorpora. Yo diría más bien que está apareciendo lenta pero gradualmente la mapuchicidad que tiene la sociedad chilena. Si nosotros somos mayoritariamente de origen indígena, pero que eso se disolvió en el desarrollo del tipo de sociedad que hemos formado. Y hoy día se está como volviendo a aparecer, ¿no? Volviendo a ser evidente. Entonces, no es difícil, en el fondo del corazón, digamos, en lo íntimo de las personas, este sentimiento
de sentirse parte de alguna manera del mundo indígena y en particular del mundo mapuche. Y bien por ello, porque eso nos va a hacer bien, particularmente en momentos de crisis mundial, de crisis de sociedad, en donde necesitamos también proyectarnos hacia un mundo de relaciones colectivas, de solidaridad, de fraternidad, en donde hay mucho más presente en el mundo mapuche y de los pueblos originarios que en el mundo de la competitividad, individualismo, del emprendimiento individual, de sálvate, sálvate, ¿no? Aquí hay que salvarse, digamos. Uno lo ve, el manejo de esta crisis no fue pensando en salvar a todo el mundo, sino fue pensando en salvar un gobierno, en salvar una política específica del gobierno. Y a costa del resto, se equivocaron y se siguen equivocando. Bueno, así es. Matías Fernández, ¿cómo viste el Guiñol Tripantú? Yo te propondría eso también, lo mismo que le decía a Roberto. O sea, a mí me da la impresión de que hoy en día, y ahí hay que ser reflexivo, autocrítico, todo lo que uno quiera, digamos, ¿no? Pero hasta qué punto las organizaciones políticas incorporan la cosmovisión como un elemento de referencia, más que como un contenido, digamos, ¿no? El tema de la autonomía, por ejemplo, del territorio, que eso es en definitiva lo que la demanda más radical, ¿no? La autonomía del territorio, o sea, el autogobierno, digamos, ¿no? Sí. La red... Perdona, ¿Sí? antes que responda Matías, no es solo cosmovisión, ¿no? Porque la Ya. cosmovisión alude a aspectos de orden ideológico, ¿no? De cómo tú entiendes el mundo, sino a cómo lo vives en concreto, ¿no? Cómo lo encarnas. O sea, hay formas de relación socioeconómica que son de otro orden, apuntan a otra cosa, ya lo hemos conversado, parece, en otra oportunidad, respecto de dónde está el fundamento de la población. Y de otros pueblos, que es más doméstica, más familiar, interfamiliar, más cooperativa. Entonces hay una cuestión económica, también política, de cómo se resuelve la jerarquía, qué es lo que te permite que la gente, cuáles son los criterios de autoridad, ¿no? Los mapuches, entre comillas, no eligen a sus autoridades, ¿no? No hay un sistema de elección, hay un sistema de debate que se claro. está en el Parlamento de Coscós, en 1907, hay un texto que da cuenta de cuál es el procedimiento para elegir autoridades, allí en ese lugar y que más o menos... Y así, es decir, más bien la pregunta de Víctor yo la ampliaría, ¿cómo los partidos políticos hoy día enfrentamos, ¿cierto? Enfrentamos en la sociedad chilena un modo de vida que se manifiesta declaradamente diferente del modo de vida que vive la sociedad chilena, además con proyectos de autonomía, autodeterminación e incluso de independencia de la sociedad chilena. A eso ampliaría la pregunta yo, la autopregunta también. ¿Matías? Sí. Sorry, delante cuando empecé a hablar delante estaba con el micrófono apagado, así que disculpa. Yo creo que bien lo mencionaba Roberto, como es complejo desde los partidos, o sea, yo creo que incluso dentro de los partidos más vanguardistas o que se han podido consolidar en el último tiempo, el poder abarcar ¿cómo se llama? No la problemática, sino que el conflicto mapuche en sí con el Estado y también el trabajo político como tal con ellos ha sido como complejo. Generalmente, por lo menos yo voy a hablar desde la experiencia del partido en el cual estoy, se delega esas funciones a los compañeros y compañeras que se identifican o pertenecen precisamente o han defendido la causa en distintas instancias. Y ahí obviamente te pone una posición compleja porque al mismo tiempo que se instala una visión, una visión de sociedad, una visión de futuro, se contrapone con las acciones propias que el partido hace para enfrentar el sistema en el cual hoy día nos encontramos. Entonces, como hay veces que hay líneas que incluso, si bien van a favor de tener, por así decirlo, un sistema económico neoliberal como el que tenemos hoy, muchas veces, si bien ayudan en ese sentido,
profundizan estas brechas que hoy tenemos con el pueblo mapuche. Entonces, yo creo que ahí hay como un nudo de conflicto interno en los partidos que es difícil resolver. Eso como no creo que sea algo como tan simple porque en el fondo igual hay que entender, como bien decía Roberto, hay un tema no solamente de cosmovisión, efectivamente, que tiene que ver con un respeto, sobre todo en un sentido muy medioambiental e interconectado e integral con el resto de las cosas que suceden en el día a día, sino precisamente la forma de relacionarnos económicamente, políticamente, socialmente, y ahí el problema es que la única forma de detectar si un partido está conectado o tiene integrada la causa mapuche en sí, va a ser el día que tengamos que dar el debate, incluso el debate constitucional, sobre la autonomía de los pueblos. Yo creo que ahí va a radicar precisamente el momento donde los partidos van a mostrar, fuera de que hay gente en el partido que probablemente esté a favor, pero va a ser un debate importante a la interna de los partidos, la autonomía de los pueblos. Y ahí yo creo que por eso creo que se reduce, o no se reduce, sino que nos lleva precisamente a un debate constitucional con respecto a esta temática. Yo por lo menos lo veo así. Yo personalmente abogo por la autonomía de los pueblos y eso significa que precisamente hasta el mundo político institucional, sobre todo del sur de Chile, tenga que perder poder, si finalmente se trata también, es una disputa de poder importante. Y ahí, sin duda que, vuelvo a repetir, o sea, como el momento donde se van a ver las caras no va a ser hoy en el discurso, sino que va a ser en la praxis cuando tengamos precisamente que desenvolver una de las tantas aristas que hoy tenemos en deudas de resolver con nuestros pueblos originarios. Matías Fernández, consejero regional del Frente Amplio aquí en República de los Ríos, junto a Roberto Morales, académico de la Universidad Austral de Chile, del Instituto de Estudios Antropológicos, y Miguel Ángel Millar también, que está con nosotros. Y ya decíamos nosotros al principio, la agenda es bien amplia. Nosotros no queríamos, claro, efectivamente dejar de aludir a lo que se ha vivido en estos días, en especial al lo que se ha llamado el Año Nuevo del Sur en el caso de la Universidad Austral, ¿no? Han habido agendas al respecto, una serie de actividades que se han desarrollado en la universidad y que entiendo, claro, están en otro registro, pero bueno, es el registro institucional que hay. Y paralelamente se han desarrollado actividades prácticamente en todo el sur y es interesante ver cómo, yo lo veía en el caso argentino, se aprovecha el momento también como para problematizar la historia, digamos, ¿no? Una historia en que en el caso de la Patagonia Argentina efectivamente yo diría incluso es especialmente dramático lo que sucede con la población indígena. O sea, no solamente la cuestión de la violencia, sino que también lo que en el Takiongoi se llama la obliteración cultural, ¿no? ¿Te acuerdas, Miguel? Que tiene que ver con esto de invisibilizar absolutamente la cultura y transformar ni siquiera en una referencia folclórica, sino que eliminarla en la práctica de los procesos de instalación del Estado, digamos, ¿no? Eso es especialmente conflictivo y ha generado una serie de conflictos locales, pero en Chile eso es distinto al parecer, ¿no? Yo en eso hablo solamente por lo que uno mira desde muy lejos y en la superficialidad de la prensa, pero en Chile pareciera ser que el conflicto es más amplio y más agudo con el Estado precisamente, en términos de disputarle al Estado la definición constitucional que lo rige. Es una cuestión muy, muy interesante, digamos, desde el punto de vista de la lucha social, ¿no? Es ver cómo una comunidad entera es capaz, un pueblo, digamos, nación, es capaz de disputarle su propia constitución a un Estado liberal, digamos, ¿no?
occidental, qué sé yo, que reconoce en sí mismo la existencia del pueblo originario, pero que no lo reconoce constitucionalmente, ¿no? Entonces esas cosas, digamos, no sé si se pueden explicar rápidamente. Yo sé que esto es materia hay que tomar los cursos de Roberto Morales en la universidad, yo creo, ¿no? Pero ya que lo tenemos acá, hemos aprovechado un poco de su presencia, y agradecerte, Roberto, también por ese esfuerzo didáctico con nosotros. Yo creo que hay que invitar nomás a seguir en esta línea de reconocimiento también de lo que uno puede entender y hacer. Eso por un lado. Y lo otro es incorporar las temáticas que están siendo también de una urgencia enorme en el país. O sea, ya decíamos la situación de la pandemia, la situación de la crisis social, agreguemos ello, ¿no? Y cuestiones como el acceso al trabajo, el acceso a la posibilidad de dar continuidad a labores que estaban en pleno auge a propósito del 18 de octubre y que se vieron golpeadas directamente por este proceso de aislamiento, ¿no? Que esa es una discusión que también es compleja y que yo se las quería proponer, que es el tema de hasta dónde, y este quizás es el momento en que comienza a darse espacio para esa discusión, que en rigor lo que hace la pandemia con el movimiento social constituido después del 18 de octubre es transformarlo en un ejercicio de solidaridad y de resistencia local específico para enfrentar la crisis, y no de cuestionamiento a las políticas de Estado, digamos. Y que eso no se estaría viendo, y que al final lo que estamos viendo es que el Estado se fortalece, digamos, en su generación de sentido, de cohesión nacional, construye acuerdos por arriba y resuelve, digamos, el problema que venía teniendo por abajo. Entonces eso también se los quiero preguntar, digamos, lo planteo críticamente en todo caso, digamos, ¿no? Si en definitiva lo que se hizo fue recuperar de parte de la clase política en el Parlamento la posibilidad de mandar para la casa a la organización social, dedicarla a las acciones de solidaridad y evitar que se mezclen en la política, digamos. Miguel, ¿estás por ahí, o Roberto? Sí, aquí estamos. ¿Cómo ves tú, Roberto, el momento Profesor político? Morales. No, yo estoy atento a la jugada, decíamos, en otra época. Profesor Sí. Morales. Sí, no, lo que quiero indicar primero es que la pregunta de Víctor es bien importante. No obstante, quería referirme antes un poco al hecho de que en realidad agradezco lo que tú indicas, Víctor, pero en realidad es una contribución que necesita ser complementada, porque hay que generar una visión de conjunto como para comprender relaciones, porque aquí no se trata solo de comprender, digamos, a los pueblos originarios desde una postura, depende desde qué postura, ¿no? Y si la postura es de integración y asimilación, no es la postura que se promueve ni que promuevo, pero es la postura predominante. Como tú bien lo indicas, se construye una sociedad considerando a los pueblos originarios como algo definitivamente externo y que hay que mantener fuera. Después, poco a poco pasa, dado que no los exterminaron, ¿cierto? Pero pasan a ser incorporados de manera totalmente subordinada, ¿no? Controlada, despojados. Y en ese sentido los pueblos originarios en casi todo el continente terminan siendo pueblos sometidos a un sistema de dominio. Ahora, entonces la política va cambiando en función, la política de los estados nacionales, para integrarlos, ¿no? Asimilarlos, que vivan a la manera, se civilicen, chilenicen, argentinicen, como sean, ¿no? Peruanicen. Pero finalmente también hay cosas muy interesantes, como hay movimientos de emancipación, pero también hay movimientos de emancipación que tienen un carácter donde hay un predominio indígena, como lo que sucedió en México, en Chiapas, ¿cierto? Con un movimiento zapatista. Y resulta de que no se plantean, digamos, la disputa del Estado, ¿no? O del control del territorio total, sino del sector de donde viven, porque asumir el conjunto de lo que es México no es el interés y no ha sido el interés del movimiento zapatista.
Y no es porque no hayan tenido la suficiente fuerza militar, política, organizacional, sino pareciera ser que es más bien un enfoque territorial, ¿no? De control territorial. Y lo otro es que hacerse cargo, ¿cierto? Digamos, el asalto a los cuarteles de invierno sería ahí, que es la reminiscencia de lo que fue la revolución de octubre de 1917. En México, acuérdense que hubo una revolución en 1910. Lo que quiero decir es que la salida no es solo la disputa con el Estado en el sentido de apropiarse del conjunto, sino también puede ser la salida a la zapatista, ¿no? Es decir, autonomía, independencia en nuestro territorio. Ustedes sigan tratando de resolver, vamos a tener relaciones, aquí van a haber fronteras, pero en el fondo lo que generaron los zapatistas, sin que, digamos, se diga así, es constituir una especie de forma de organización social, política y económica autónoma, independiente de México, ¿ya? Derechamente, ahí México, como está, no es lo que uno puede encontrar en el territorio, ¿cierto?, liberado por los zapatistas. Entonces, quizás esa es también una proyección de lo que se pudiera dar. Y no solo respecto a los indígenas, también hay iniciativas muy actuales, ¿cierto? El País Vasco, que es una iniciativa fracasada, podríamos decir, pero no como proyecto, sino fracasada en los hechos. También podemos ver el intento de autonomía, ¿cierto?, en Cataluña, ¿no? Y así podemos recorrer que hay una perspectiva de autonomía y autodeterminación que es la que también se plantea en Chile en otro nivel respecto a los territorios, que es lo que se ha insistido acá. Lo que pasó en la rebelión de octubre del 2019 en Chile tiene que ver también con un protagonismo más autonómico, más de autodeterminación, no digamos, de quiebre, sino de autodeterminación, porque el rumbo que ha llevado la sociedad, ya muchos sectores lo vemos agotado, entonces necesitamos asumirlo. Y ahí es curioso como frente a estas circunstancias, como la pandemia, y para relacionarlo con el tema, la exigencia es al Estado, curiosamente, ¿no? Decías tú que poco tenemos que ver, o se puede plantear que poco tenemos que ver los que no formamos parte del aparato institucional del Estado, porque lo que se le exige es a la institucionalidad estatal que cumpla su deber, es lo que hemos estado exigiendo. Pero es curioso, porque por un lado criticamos, señalamos que el sistema estatal es un sistema que tiende a agotarse, pero en momentos de crisis, bueno, hay que acudir a lo que tenemos, porque es una sociedad estatal, es una sociedad centralizada. Incluso hasta la pandemia se despliega, ¿cierto? Y evidencia la manera como estamos organizados, ¿no? Como decía Miguel y Víctor, Santiago, Concepción, Antofagasta, después nos va a tocar, ¿cierto?, en provincias, cada vez más en provincias hasta llegar a las pequeñas ciudades. Es porque el país, su forma de organizarse, de distribuirse, de concentrarse, de relacionarse, también refleja lo que somos como sociedad organizada políticamente, administrativamente. Entonces, para bien y para mal, ¿cierto? En este caso para mal, estamos viviendo los costos de lo que significa mantener un sistema estatal que desde el punto de vista de su eficacia, de la preocupación por el bienestar, de asegurarle el bienestar a todos, muestra una vez más su fracaso. Entonces, visto positivamente, uno podría decir, la pandemia nos muestra las debilidades y los agotamientos de una forma de organización estatal que debiésemos en la proyección, en pensar la nueva constitución, pensar el Estado plurinacional, pensar, digamos, espacios de autonomía regional, administración económica y política, pensar una sociedad mucho más dinámica y que esté mucho más conectada con la realidad de la cual se forma. Si aquí hubo un ex ministro de Salud como Malich, que no conocía, no reconocía, no tenía los datos, no había visto la pobreza de Chile en un país tan desigual. Entonces, hay que hacerse cargo en un camino de lo que va a significar articular un país, pero ya no vamos a pensar, sería un contrasentido, sería el peor error que hiciéramos de tratar de volver a lo mismo. No debemos volver a lo mismo. Aprovechemos esta oportunidad para avanzar
¿cierto? En una sociedad mucho más comunitaria, más colectiva. Bueno, ahí nos jugaremos. ¿Hasta dónde podremos avanzar? Va a depender de la fuerza que tengamos de organización y de proyección en ese avance. Yo creo que hay que aprovechar esta oportunidad histórica que vivimos. Tenemos una rebelión breve, ¿cierto?, de unos meses, y tenemos una pandemia que nos ha puesto, digamos, nos ha puesto de cabeza, nos ha puesto, digamos, en evidencia lo que somos como país, como desde el punto de vista hasta subjetivo, de relaciones interpersonales, hasta lo que es el modelo de sociedad en que estamos. Así que aprovechemos la oportunidad, vamos adelante con eso, ¿cierto? Emancipémonos. Matías Ese Fernández. sería mi comentario. Gracias, Roberto. Matías. Sí, solamente como escuchando atentamente lo que decía Roberto, pero creo que tu primera pregunta tenía que ver con el rol de la sociedad civil. Te escuchamos bajito, Matías. ¿Ahí? ¿Ahí sí? A ver. ¿Aló? Ya. ¿Ahí sí? Perdón. Víctor, no, que yo escuché atentamente lo que decía Roberto, pero tu pregunta iba originalmente en el rol que tenía la sociedad civil en todos los devenires de este conflicto en particular, ¿no es cierto? Sí, me interesa también Ya. esa perspectiva. Sí, mira, o sea, yo creo como para no redundar, creo que la agudización precisamente... ¿Aló? ¿Sí? Te escucho, te escuchamos. Ya. La agudización que ha habido con este conflicto, que ha permitido precisamente mostrar la peor cara del sistema que tenemos hoy, nos obliga a repensar obviamente la sociedad, el futuro y un montón de elementos, pero a repensarlos de verdad. Y eso es ¿cómo se llama? Un mandato, sobre todo hoy, a los partidos políticos. Los partidos políticos son herramientas de construcción, son herramientas de cambio, que precisan incorporar dentro de esa estructura un elemento de transparencia, más que de transparencia, perdón, un elemento de participación importante, porque así también generamos los cambios institucionales que permitan esta participación. Hoy tenemos un manejo de la pandemia que ha sido autoritario, y no lo digo autoritario desde un punto de vista peyorativo ni con ganas de como demonizar finalmente un autoritarismo como tal, sino que me refiero a que el manejo de la pandemia se basa en un ministro que toma las decisiones y el resto tiene que acatar hacia abajo. Y hemos visto los resultados de un autoritarismo en una sociedad de mercado que privilegia las libertades económicas individuales por sobre las colectivas de salud. Entonces, ¿cómo congeniamos eso? ¿Cómo arreglamos eso? Y eso tiene que ser a través de la sociedad civil. Ahora, la sociedad civil está exenta hoy de cometer errores que la institución comete. No, para nada. Hay organizaciones de la sociedad civil que tienden a repetir estos patrones, pero es importante que ellos tengan un poder no solamente de opinión, que es el que tienen hoy por ley, sino que precisamente se avance en un elemento donde podamos ver una construcción o un manejo de las problemáticas que afectan al país de una manera más horizontal, donde finalmente las sociedades civiles organizadas, hoy día de hecho hay una institución completa para las sociedades civiles, como es el CORESOC a nivel regional, están los COSOC que también están por ley, que deberían tener un rol protagónico. Pero ahí te das cuenta que finalmente la institución crea estas instancias para simplemente bajar o calmar a ciertos elementos de la sociedad con tal de dejar a la institución por sí sola hacer la pega que ellos creen que tienen que hacer y sin preguntarle a nadie más. Entonces finalmente lo que se hizo es validar o abrir una instancia de validación institucional ante la sociedad civil. Entonces el replantear eso desde una forma donde finalmente las instituciones cedan poder, es donde nosotros vamos a encontrar una sociedad también que acepte también más las estrategias, no solamente en el caso de la pandemia, sino que las estrategias incluso para recuperar la confianza en el Estado. Hoy día yo veo con mucho miedo un ciudadano que está
primero, enojado por los embates que ha sido de este sistema neoliberal y que ha producido una desigualdad tremenda, que ya no es solamente palpable por los elementos de la sociedad que tienen bajo ingreso económico, sino que es palpable por toda la sociedad. Pero al mismo tiempo vemos ese mismo sujeto enojado con el Estado y con la institución. Y fuera de que la institución es cuestionable y debe ser cuestionable, porque si no, ningún país avance, es importante que finalmente bueno, eso creo yo, que el Estado vuelva a ser esta figura que privilegie lo colectivo por sobre lo individual, prime en una sociedad a futuro. Y ahí, sin duda, que ese es un trabajo enorme que los partidos vamos a tener que tomar. Es una bandera que no se reconstruye por sí sola ocupando espacios de poder. Es una bandera que va a significar un cambio rotundo en cómo se están haciendo las cosas, pero que tiene que ir de la mano con otros elementos que yo me imagino algunos han trabajado, o sea, como hay señales que hemos podido analizando, que aparecen tibiamente, como es, por ejemplo, elementos que parecerían como superficiales, como lo es, por ejemplo, el límite de la reelección, pero que en cierta forma son pequeñas señales que te ayudan a construir una serie de elementos que al ciudadano también le den la confianza para volver a creer de que va a haber un espacio horizontal de construcción. Entonces ahí yo creo que hay como un elemento de fondo en particular que a mí me tiene preocupado, que ha agudizado sin duda esta crisis, que como bien decía Roberto, aquí ha habido un privilegio sobre lo económico, pero aún así ha sido fracasado. Tenemos de hecho como la batuta ha sido precisamente, lo digo a nivel regional y con toda la propiedad posible, se ha privilegiado el poder que el pequeño empresario, el microempresario pueda mantener este motor de la economía a flote, pero aún así el Estado ha sido incapaz. Entonces, finalmente la institución solo siento yo que ha aumentado esta brecha del ciudadano en contra del Estado. Y eso es lo preocupante. Necesitamos entender, y de hecho hay otras sociedades donde se reforzó este rol comunitario o este rol más colectivo, pero acá en Chile pareciese que se siguen acrecentando los rasgos individuales de la sociedad, y eso es lo preocupante al final del día. Gracias, Matías. Matías Fernández, consejero regional del Frente Amplio aquí en Los Ríos. Y Roberto Morales, académico del Instituto de Estudios Antropológicos y parte de este panel. Yo quería mencionar nomás que Felipe Rifo hoy no está con nosotros. Se compromete para estar la próxima semana, de hecho, pero hoy estaba en otra actividad. Y claro, hecho estos dos puntos, digamos, y este en especial que me parece que no está muy conversado ni muy problematizado, ¿no? Que es el tema del licenciamiento de las masas, como se le llamaba en los 90, que parece que haber vuelto en andas, digamos, en definitiva por los que gobiernan, pero no solo por los que gobiernan, digamos, sino por los que no gobiernan, que podrían tener alguna voz y que no la tienen, digamos, al respecto. Más bien están preocupados de sus propias dinámicas identitarias, digamos. La izquierda es eso, digamos, en definitiva también para el pueblo, ¿no? O sea, me refiero a las organizaciones que hoy en día están, y hablo de Valdivia, con nombre y apellido, digamos, la Asamblea de Cabildo tuvo esa posición y parece ser que la ha tenido, pero por otro lado tampoco ha sido capaz de instalar un lenguaje distinto al de los 90, digamos, ¿no? Entonces se vuelve y quizá viene de antes, digamos, incluso de los 80. Se vuelven las actividades de solidaridad que no resuelven el problema del poder, digamos, ¿no? Y que no tienen por qué resolverlo, pero por lo menos problematizar la cuestión del poder. Y eso en Chile está nuevamente en manos de los que siempre ha estado, digamos, ¿no? De hecho, por ejemplo, la discusión sobre la pandemia, las faltas que podrían estar en el transcurso de la acción de gobierno en el último tiempo, incluso específicamente del ministro salido de Salud, están alojadas a estas alturas en una comisión investigadora en la Cámara de Diputados. De hecho, hoy se sesiona a las 2 de la tarde la comisión.
no está en el seno, digamos, de la organización y no hay una posición transversal de la política respecto de el cuestionamiento a los sectores que podrían haber hecho o haber estado detrás de estas políticas de gobierno. No sucede eso en el país, digamos. Parece que la movilización de octubre ya no existe, digamos, en esos términos, ¿no? Se desapareció el cuestionamiento a la cuestión central de cómo se gobierna en este país. Y bueno, puede ser materia de la crisis general que se está viviendo y habrá que esperar un poco también por eso, demandar esa reflexión de parte de los actores políticos más allá de lo que podamos hacer aquí. Nos quedan unos minutitos, yo sé que hay temas pendientes, Roberto planteaba 2 o 3 aquí que me parecen que podemos dejar enunciados por lo menos. Roberto. Sí, bueno, probablemente lo que tú indicas y que yo he señalado reiteradamente en el sentido de que si queremos ir construyendo desde hoy, porque así en realidad lo que uno hace hoy tiene repercusiones, ¿no? Correlaciones con lo que puede ir pasando. Esta es una oportunidad para tomar iniciativa, pero bueno, no está sucediendo, como bien se describe, ¿no? Y pareciera ser que se produjo un corte entre esa expresión organizacional creciente desde la rebelión de octubre del 2019 hasta marzo, se produjo un corte, una caída. No solo porque hay una intención, digamos, de administración, sino también porque se produjo un repliegue, digamos, y un esperar que funcionen las instituciones estatales. Y eso tiene que ver mucho con cuestiones muy de fondo, de cómo hemos sido formados durante 200 años de una determinada manera. Por ejemplo, ayer fuimos capaces de conectarnos más de 600 personas por Facebook Live de Radio Universidad de Chile para rendir un homenaje, recuerdo, a Nelson Schwenke. Ahí tuvimos 2 horas, ¿cierto?, articulados, hablando de esto y de 1000 cosas de Nelson. Y fue muy importante, ¿no? Lo que llamaron, entre comillas, una romería virtual. Pero ahí había un grupo, si tú lo ves, de personas vinculadas al mundo de las artes, del canto, la música, la política, pero fundamentalmente artistas y todo, que son muy críticos de todo el sistema, pero en función de un homenaje, recuerdo, ¿no? Una romería. Vamos a una romería, más de 600 personas, pero esas 600 personas no nos articulamos para tomar iniciativas que impliquen, que tengan que ver con, no sé, por los derechos de autor, creo que se está discutiendo en la Cámara, ¿cierto?, de Diputados, la Comisión de Cultura, en donde Mauricio Orellana, que se formó como antropólogo acá, es vocero de los artistas callejeros, hizo una extraordinaria presentación, ya, en la cual fue reconocida por todos los que intervinieron ahí, los diputados, por la calidad argumentativa de estos, ¿cierto?, artistas callejeros. Entonces ahí hay, pero no estábamos, ¿cierto?, respaldando eso. No digo que no se respalde, digo que ayer nos juntamos un número considerable, significativo, cualitativo de personas que representan a muchos más, pero en función de un homenaje, de un recuerdo que yo también participé y lo hice y me involucro y celebro lo fantástico que resultó. Pero quisiera ver también esa misma articulación y fuerza para poder, digamos, avanzar y exigir y además generar respuestas a la situación que estamos viviendo hoy día, ¿no? Generar respuestas. Eso me parece importante. Lo otro es que en la universidad, en la institución que nos acoge y a través de la cual salimos bajo esta radio, están pasando cosas relevantes. Por ejemplo, los estudiantes siguen en paro generalizado. Están en paro, ¿no? Eso es algo que hay que evaluar, hay que visibilizar, trabajar los motivos que hay allí. Hay un petitorio o un planteamiento de más que se expresa en un documento de 8 o 10 carillas, que es necesario, digamos, conocer, visibilizar. Y hay otra cuestión importante asociada a la universidad, que hay una investigación que está investigando, ¿cierto?, por Contraloría de la universidad, la legitimidad, la legalidad de una investigación, y parte señalando de que el sindicato de docentes habría incurrido, digamos, en hacer algo que es investigar cuestiones internas de la universidad, lo cual no le competiría. Eso es lo que se plantea, digamos, en el informe. Fue lo que fue informado en el SINDOC. Es grave aquello, es decir, Contraloría de la universidad
estaría investigando si el sindicato, digamos, se salió o no. Es como una especie de tribunal constitucional, ¿no? Que si es constitucional lo que se hizo o no. Y no se lograba en la asamblea del SINDOC, donde habíamos más de 200 conectados, también una altísima participación en el sentido virtual, no lográbamos saber a qué se estaba refiriendo, ¿no? Y lo que pasa es que, en concreto, la expresidenta Claudia Letelier recibió documentación y antecedentes que puso en conocimiento de las autoridades de la universidad, y eso terminó en, digamos, como mecanismo en Contraloría para que investigue esos antecedentes, pero también están investigando la pertinencia o no del sindicato. Lo que pasa es que la expresidenta Claudia Letelier lo hizo a título personal, no como presidente del sindicato. Por lo tanto, el abogado asesor del sindicato indica que si la universidad plantea de que no correspondía o está acusando al sindicato, sería una práctica antisindical, tanto porque no estaba involucrado cuanto porque un sindicato al interior de una institución puede, efectivamente, es parte de sus atribuciones, hacer indicaciones respecto de cómo se está llevando adelante la propia institución. Esto tiene que ver con plata, la investigación tiene que ver con manejos, digamos, que no son transparentes, claros. Bueno, pero yo no estoy ni autorizado, ni me corresponde, ni lo voy a hacer si es que eso, mientras se esté desarrollando la investigación. Pero bienvenido si es que hay elementos que exigen que la institución sea más clara, más transparente y a su vez sea, digamos, se puedan identificar si es que hay prácticas internas que no corresponden, que se haga evidente y se siga adelante con aquello. Pero digo que no es que las cosas, esto sea un vaso de leche, que todo esté tranquilito. Aquí estamos viviendo como institución también situaciones de mucha tensión y de mucho cuestionamiento por parte del estudiantado, internamente, por parte de los antecedentes que se están manejando a nivel de Contraloría, y es un momento como de visibilización, ¿no? Insisto, aquí están apareciendo cosas que es importante asumir y no esconder, digamos, debajo de la alfombra o debajo de donde sea, ¿no? Así como se han escondido a los pueblos originarios, se han invisibilizado. No invisibilicemos los problemas, vamos trabajándolo de manera de resolverlo, ¿no? Eso es un poco lo que yo convoco. Gracias, Roberto. No nos queda tiempo, son las 10:02. Matías, hagamos una vuelta final. Yo, para no quitar más tiempo a la programación de la radio, solamente saludar obviamente que tengan una muy buena semana, Roberto, Víctor, Miguel. Estaremos atentos a la programación que hay y cerrar comentándoles que esta semana hay consejo regional, hay fuertes tensiones con el jefe de división de fomento, en particular por lo que les comentaba, por los planes de reactivación económica, que fueron un fiasco hasta el día de hoy, todavía no llegan los dineros y también han habido hartos reclamos por lo que ha pasado con Cercotec en particular, así que el otro lunes podríamos estar conversando un poquito de lo que pasa esta semana, en particular con estos fondos regionales. Así que un abrazo grande, que tengan muy linda semana. Gracias, Matías. Matías Fernández, Roberto Morales, nosotros queremos dar la bienvenida a la Facultad de Filosofía y Humanidades, que va a unirse ya a la grilla de programación. Así es que nos despedimos con el compromiso de volver aquí, de seguir en esta conversación franca y crítica respecto de lo que nos está pasando. Nos reencontramos. Gracias, Roberto. Lo habíamos echado de menos. Bueno, que estén muy bien. Mañana hay consejo de Facultad de Filosofía y Humanidades. Bueno, que estén muy bien. Roberto, Matías, muchas gracias. Ya, chao. Chao. Sebastián está a cargo de la pausa, como de costumbre. Un abrazo grande, Sebastián, también por una semana que reiniciamos de trabajo. De regreso, Víctor, estamos con Corriente Alterna a cargo de Carolina Angulo. La habíamos extrañado, conversamos con ellos en marzo. No ha pasado la emergencia, pero bueno, los tenemos de regreso en esta modalidad de trabajo remoto, ¿eh? ¿Quién fue? Nuestra amiga, la directora del Museo Regional de Ancud, nos dijo: no confundan trabajo de emergencia con trabajo remoto. Eso no tiene nada de normal, pero por lo menos ya están de vuelta. Un abrazo, Víctor, nos vemos después de la pausa. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado
República de los Ríos. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral.